El tema central tiene que ver con la resurrección de Jesús. Vamos a estar viendo algunas mentiras y algunas verdades sobre este tema, sobre todo lo que se tejió alrededor de este suceso. Una descripción de lo que pasó a nivel espiritual y una descripción de lo que se generó después en la historia hasta que llegó a nuestros días, ¿no? A nivel espiritual, yo he dicho que se perdió una batalla, que el bien perdió una batalla en aquel entonces. Hubo un triunfo del mal. Por eso hoy en día también se está dando esta tendencia de que pareciera que el mal está triunfando momentáneamente. En aquel momento, cuando Jesús fue enviado a la tierra, era tal vez el último enviado, el último avatar para la humanidad. Era un plan seguido por Dios, por el bien, por toda la gente que está del lado de la luz. Había un plan. Se habían mandado varios enviados y se fueron desviando en el camino. Algunos fueron personajes célebres de la historia, pero no alcanzaron a ser un avatar o un Mesías como esperaba. Jesús tal vez era el último avatar, el último enviado. Entonces, a nivel espiritual, las fuerzas del mal conocían este plan y trataban de impedirlo de cualquier manera. No lo lograron cuando nació Jesús e intentaron matarlo a través de Herodes. Allí pudieron evitar que lo mataran porque ya desde ahí estaban buscando cortar esa misión que traía Jesús. Pero en estas fechas, cuando se acercaba la Pascua judía, esas fuerzas espirituales presionaron tanto a los hombres de aquella época que lograron que lo maltrataran, que lo mutilaran y que lo mataran. Presionaron en todos los campos, en los campos religiosos, presionaron en el campo político y también en el común de la gente. Todos fueron cómplices en aquella época, todos fueron presionados por las fuerzas del mal para terminar con la vida de Jesús. Y lo lograron. Eso fue a nivel espiritual. A nivel espiritual, esas fueron las tendencias, las dinámicas que se dieron. Y allí continúa, pasamos al plano físico, que es la parte de la historia. Las mentiras y las verdades sobre aquella muerte y sobre la pretendida resurrección. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, pero hay algunos puntos oscuros que quedaron sin aclarar y que se mezclaron con creencias que había en aquel entonces y que la Iglesia no podía tapar, no podía borrar. Entonces tuvo que ceder terreno y se produjo como un sincretismo, se fusionaron varias creencias en una y la figura de Jesús fue siendo adornada o le crearon ciertas cosas que pertenecían a otros dioses solares. Jesús no fue el único que muere y resucita. Es decir, hubo otros dioses paganos que en ese momento, paganos para esta creencia, ¿no?, que en ese momento también les había pasado lo mismo. El dios Mitra era uno de los principales dioses de la religión iraní, anterior a Zaratustra o Zoroastro, que fue desarrollado a partir del antiguo dios funcional indo-iraní Bohu Maná, un culto que apareció unos 1000 años antes de Cristo y que estaba muy arraigado en el Imperio Romano hacia el siglo IV. Coincidentemente, justo en el siglo donde la Iglesia Católica, por encima de las demás iglesias existentes, se cobija bajo el ala de Constantino el Grande. Es a partir de ese momento cuando la Iglesia Católica
comienza a elaborar e imponer una cristología a pesar de las oposiciones de muchos. Incluso la figura de Jesús, Cristo, empieza allí a tomar una forma muy similar a los dioses solares de las religiones existentes y antiguas. Los dioses solares siempre acaban siendo víctimas que expian pecados de los mortales, cargando con sus culpas, y todos son muertos violentamente y resucitados posteriormente. Por ejemplo, vemos a Osiris. Nació en el mundo como un salvador o libertador que vino para remediar la tribulación de los humanos, pero en su lucha por el bien se topa con el mal, encarnado en su hermano Set, que lo vence temporalmente y lo mata. Depositado en su tumba, resucitó y ascendió a los cielos al cabo de 3 días. El dios hindú Shiva, en un acto de supremo sacrificio, según nos narra el Bhagavad Purana, tomó una bebida envenenada y corrosiva que había surgido del mar para causar muerte al universo, tragedia que él evitó, autoinmolándose y volviendo después a la vida. Un dios que se considera equivalente a Osiris es Baco, otro dios solar destinado a cargar con las culpas de la humanidad. También fue asesinado para renacer resucitado. Idéntica suerte le estuvo reservada a Adonis, el equivalente al dios etrusco Atune o al asirio Tamus, a Dionisios, al frigio Atis y una larga lista de seres divinos que, como Krishna, muerto atado a un árbol y con su cuerpo atravesado por una flecha, o como Jesús, muerto en la cruz de madera y lanceado, fueron todos ellos condenados a muerte, llorados y restituidos a la vida. Dioses que descendieron al Hades, o sea, al infierno, y regresaron otra vez llenos de vigor. Los cristianos celebran con mucha alegría la Semana Santa, que la Iglesia dictamina de la misma manera como se hacía en la antigüedad para los cultos solares paganos. La celebración del Domingo de Resurrección y su fecha de celebración cumplen con los requisitos de aquel entonces al celebrarse justo el primer domingo, día del Sol Invictus, después de la luna llena siguiente al equinoccio de primavera, 21 de marzo, en aquella tierra es primavera, algo que pueden verificar al confrontar los calendarios litúrgicos y un calendario lunar en sus respectivos años. Y podemos seguir citando datos históricos y documentados que nos demuestran cuánto fue manipulada la imagen, la figura de Jesús por la religión y que por tantos siglos se fue imponiendo a tales mitos y a tales dogmas que terminaron después convirtiéndose en verdad para muchos.